Bueno a todos chicos, como podéis ver, en el vídeo de hoy estoy aquí con las luces apagadas y os recomiendo ver este vídeo con unos buenos cascos, con las luces apagadas y completamente solos, ya que este vídeo va a ser el primer vídeo que voy a estar trayendo a lo largo de esta semana. Es una especie de especial de Halloween, voy a estar trayendo varios vídeos a lo largo de esta semana en los que voy a estar hablando de cosas terroríficas. En este caso, en este vídeo en concreto, voy a estar hablando sobre el primer experimento del Área 51, el experimento conocido como el Proyecto Abigail. Para comenzar esta historia, os diré que el gobierno de los Estados Unidos tardó hasta el día 14 de julio de 2013 en decir que oficialmente el Área 51 existía. Hasta ese preciso momento, del 14 de julio del 2003, para esa época no se había confirmado todavía y era un área todavía más secreta. Actualmente se sabe de su existencia, pero está completamente prohibido poder visitar aquel lugar y también se desconoce al 100% lo que se realiza dentro. Sí que es cierto que se sabe que es para un uso militar y realizar experimentos. Para esta historia nos tenemos que remontar al año 1943. En este caso, el Área 51 todavía no existía con aquel nombre. Se conocía como Campo Auxiliar Aéreo. Era un supuesto aeródromo de la zona, pero los locales ya sospechaban de que ahí estaba ocurriendo algo extraño. No era un simple aeródromo donde iban aviones a volar, donde aterrizaban muchos aviones, no. Ese campo era mucho más que un simple aeródromo. La gente ya empezaba a sospechar que ahí estaban haciendo experimentos con personas. Además, tenéis que pensar que estamos en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, y la verdad que, si no lo sabéis, los nazis estaban dominando Europa y Estados Unidos, junto a otros países conocidos como los países aliados, tuvieron que intervenir en esta guerra, en este caso para intentar frenar al ejército nazi, al ejército alemán. En Alemania, que esto también hablaré durante esta semana en alguno de los vídeos, en Alemania ya estaban empezando a hacer experimentos con personas, estaban intentando mejorar sus soldados para que fuesen super soldados. Para que os hagáis a la idea, querían hacer que los soldados alemanes fuesen una especie de Iron Man, más o menos para que os hagáis a la idea, querían que sus hombres corriesen más rápido, tuviesen mucha más fuerza, fuesen mucho más precisos a la hora de disparar y muchísimas otras utilidades siempre para el ámbito militar. También cabe decir que obviamente Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, aunque actualmente podría estar disputado con China, pero cabe destacar que en este caso Estados Unidos quería ser la mayor potencia del mundo. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Imitar lo que estaban haciendo los nazis. Y aquí empieza esta creepypasta, esta historia terrorífica sobre el proyecto Abigail. Mucha gente en 1943 se preguntaba qué estaba pasando ahí adentro. Varios periodistas intentaron entrar para poder investigar, pero no se pudo entrar. Obviamente era una zona muy restringida y con muchísima seguridad. Estaba llena de coches blindados que constantemente estaban patrullando la zona. Y os preguntaréis, ¿y qué hicieron para averiguar de dónde y qué estaban haciendo la gente que estaba ahí dentro? Pues muy fácil. Lo que hicieron fue preguntar a las mujeres de la limpieza que trabajaban en aquel sitio. Básicamente les ofrecieron una gran suma de dinero para que les dijesen información. La única información que consiguieron sacar y que todo el mundo, en este caso todas las trabajadoras de la limpieza decían, era el nombre de Abigail Wester. Esta chica era la hija del jefe del Área 51 en esa época. El hombre era conocido como el comandante Albert Wester, un científico bastante conocido dentro de lo que sería el Área 51. Obviamente fuera del ámbito del Área 51 este nombre era totalmente desconocido, ya que en esa época se mantenía todo a rajatabla y era todo muy secreto y estaba todo bastante oculto. Por aquella época en Estados Unidos ya estaban intentando hacer los primeros experimentos con personas. Obviamente no podían hacer los experimentos en cualquier persona, ya que nadie se ofrecería para este tipo de experimentos. Pensar que les iban a exponer a alta radiación, les iban a inyectar sustancias que no sabían
los efectos, les iban a hacer tomar medicamentos sin saber las consecuencias. Básicamente, ninguna persona del mundo querría haber sido una rata de laboratorio en esa época. Los nazis utilizaron a mucha de la gente que tenían prisionera y cautiva para sus experimentos, pero en este caso Estados Unidos no tenía a nadie. Entonces el comandante Albert Wester decidió utilizar a su propia hija, que por eso tienen el mismo apellido, Abigail Wester. Decidió utilizar a su hija, ya que así no haría falta tener que pedir ningún tipo de permiso ni tener que pagar grandes sumas de dinero. Entonces comenzó a hacer los primeros experimentos con su hija. Empezó a inyectarle muchísimos tipos de sustancias. Prácticamente le estaban inyectando mil y una cosas que no tenían ni idea de lo que eran. Con el paso de los meses, la pobre chica, obviamente después de tantísimos experimentos, empezó a tener el rostro deformado. Su cuerpo empezó a crecer, sus extremidades cada vez eran más grandes. Como dato curioso, sus dientes empezaron a crecer también. Todo su cuerpo estaba en un constante crecimiento. Para una mujer de aquella edad, ya de unos 20 y algo años, no es normal que el cuerpo siga creciendo y mucho menos las características que seguía teniendo. Empezó a tener muchísimas arrugas por el cuerpo, como si su piel estuviese envejeciendo. Poco a poco dejó de tener piel. Su piel era muy poca y estaba muy arrugada. Prácticamente se le veían los huesos. Tenía el pelo blanco ya y prácticamente se estaba quedando calva. Obviamente, el comandante Albert Wester amaba a su hija. Todo padre ama a su hija. En este caso, este hombre no se esperaba que los experimentos terminasen de esta forma. Él lo único que quería era hacer que su hija fuese la primera persona de este mundo en ser una superpersona, en tener más cualidades que los demás, pero terminó por convertir a su hija en un auténtico monstruo. Constantemente, los demás investigadores le decían al comandante Albert que terminase con la vida de la pobre Abigail, ya que estaba en un constante sufrimiento y había perdido el sentido de la razón. Ya no era una persona, se había convertido en un auténtico monstruo. Había dejado de ser una persona con razón y con la capacidad de poder pensar para ser un auténtico monstruo que solamente sabe pensar por sus impulsos y ya no era una persona. Con el paso del tiempo, Albert no consiguió aguantar toda esta presión. Tenía a su hija cada vez en peor estado. Las personas que se encargaban de la alimentación de esta chica, porque obviamente alguien tenía que cuidarla, han podido informar y después posteriormente han dado entrevistas a grandes cadenas de televisión diciendo que Abigail se encontraba en una gran jaula, una jaula enorme. Medía aproximadamente ya unos 3 metros. En serio, era gigante. Pensar que 3 metros es una auténtica barbaridad. Es prácticamente colocar a dos hombres uno encima del otro. También contaron que el comandante Albert, que en este caso era su jefe, se pasaba horas llorando y hablando con aquella extraña criatura. Con tanta presión terminó por sucumbir y se terminó por suicidarse. Lo último que pidió antes de suicidarse fue que por favor no matasen a su hija, que la dejasen con vida, que por lo menos la alimentasen, la dejasen con su espacio. Obviamente los comandantes, al leer aquella carta y al ver todo lo que había escrito, porque era una carta bastante larga en la que por favor pedía y suplicaba que no terminasen con la vida de su hija, el ejército de los Estados Unidos tuvo que decidir, y obviamente no iban a seguir alimentando lo que era un monstruo. No querían matarla, ya que sería ir en contra de los deseos de su comandante, que ya había muerto. En este caso decidieron no darle de comer y dejar que muriese de inanición. La primera noche fue rápida. Todo pasó demasiado rápido y la gente todavía no sabe muy bien cómo explicarlo. En este caso, Abigail llevaba ya 24 horas sin haber comido absolutamente nada. Estaba enfadada, a la vez que frustrada, pero sobre todo lo que estaba era muy hambrienta. Consiguió romper los barrotes de la jaula y rápidamente procedió a intentar huir de aquel local en busca de comida. Los guardias rápidamente se despertaron, escuchando unos fuertes llantos, incluso aseguraron haber escuchado aullidos. Las alarmas se dispararon en el área 51, había luces por todos lados, las compuertas empezaron a cerrarse. Rápidamente cerraron las puertas de seguridad, cerrando el área oeste del área 51. Abigail estaba atrapada en una de las zonas. Y diréis, bueno, llegados a este punto, ¿qué hicieron, Pedro? Pues decidieron cerrar y blindar todas las puertas
del área oeste del área 51 decidieron blindar toda aquella zona. Una vez blindaron toda la zona, la cosa era sencilla, la tenían que dejar ahí. Pero actualmente, hoy, 70 años después, dicen que las puertas siguen todavía cerradas, y ese es uno de los grandes motivos por el que sigue sin poder entrarse al área 51. Y bueno chicos, esto vendría siendo todo en este vídeo, un vídeo bastante intenso, algo diferente de lo que suelo traer al canal. La verdad es que preparar la información ha sido interesante y a lo largo de esta semana vais a poder disfrutar de más vídeos de terror, así que estar atentos al canal. Y también os invitaría a pasaros por mi canal de Twitch, en el que voy a estar haciendo directos diarios, ya a partir de ahora sí o sí va a haber directo diario, aparte de los vídeos en YouTube, pues pasaros por mi canal de Twitch, que lo tenéis aquí escrito y lo tenéis también en la descripción. Más o menos a la hora que suelo subir los vídeos es cuando estoy en directo. De todos modos, también os invitaría a seguirme en mi Instagram, que siempre aviso en Instagram cuando estoy en directo, y si no, podéis seguirme en Twitch y activar notificaciones y os informará cada vez que esté emitiendo en directo. Así que bueno, esto vendría siendo todo en este vídeo. Comentarme qué habéis opinado, qué os ha parecido esta historia. ¿Es cierta? ¿No es cierta? ¿Os ha asustado? ¿No os ha asustado? Esto sería todo en este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en un próximo vídeo de miedo. Adiós.